Acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Xinca, Garífuna, Maya. Mi nombre es Giovanni Castro. Estaré hablando del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto es un punto trascendental para la historia del presente y futuro de Guatemala, que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuno y el pueblo xinca. Sin embargo, el pueblo maya está configurado por diferentes grupos socioculturales de raíz común. Los pueblos indígenas a lo largo de la historia han sufrido racismo, discriminación, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que como en muchos sectores como el económico o el laboral, padecen de tratos desiguales e injustas por su nivel económico y social. En Guatemala será posible quitar la opresión y la discriminación solamente si se reconocen en todos los aspectos la identidad de todos los derechos de los pueblos que han habitado y habitan actualmente y veamos su realidad actual y el protagonismo que han tenido en su desarrollo. Por tanto, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca acuerdan lo siguiente. Mi nombre es Edwin David Chabacnov y me tocó el tema de la identidad de los pueblos indígenas. La identidad de los pueblos indígenas es un conjunto de elementos que los define y a su vez los hace reconocerse como tal. Algunas características de la identidad de los pueblos indígenas son: la lengua es un instrumento de comunicación que identifica a los miembros de una comunidad. La cultura es el conjunto de rasgos, símbolos y características que definen a un grupo. Las tradiciones y costumbres son heredadas de generaciones a generaciones. Los valores comunitarios son parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas. La espiritualidad es un elemento que identifica a los pueblos indígenas. Hola, mi nombre es Denis Escobar y pues yo le vengo a dar un poquito de continuidad con lo que es la identidad de los pueblos indígenas. Podemos resaltar que de acuerdo con la ONU, claro, a nivel mundial se acordó, o más bien dicho, se instituyó que desde el año 1994, que el 9 de agosto de cada año se conmemoraría el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es por ello que en ese día se resalta mucho la identidad de naciones de los pueblos guatemaltecos. Más que todo, eso viéndolos en lo que es la cultura indígena, por ejemplo, ¿verdad? Así como también cabe resaltar que el Congreso se une para resaltar más que todo, o rectificar, mejor dicho, las tradiciones, el legado cultural, por ejemplo, las costumbres, ¿verdad? Las tradiciones ancestrales incluso, ¿verdad? Y parte de esto, pues, para que el desarrollo, parte de esto más que todo de los pueblos, para que pues influyó mucho al desarrollo de nuestro país. Cabe mencionar que ese día para los pueblos indígenas, ¿verdad? Es un día para recordar muy bien, más que todo, porque en ese día eh, ellos pueden recordar sus desafíos eh, y su vulnerabilidad, más que todo, que ellos a lo largo de su trayectoria se han enfrentado, y pues por lo mismo pues se ha conmemorizado ese día, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mi nombre es Aura Galdames. Yo les vengo a hablar un poco del tema de los acuerdos de paz, los cuales fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, entre 1991 y 1996. Esto para alcanzar el tema de pacificar y buscar una solución debido al conflicto interno que hubo en Guatemala en esa época, de la cual se vio afectado al país por más de 3 décadas seguidas, y que la mayor parte afectada fue el pueblo indígena como tal y el ejército de Guatemala. El propósito de los acuerdos de paz no solamente era poner fin al conflicto armado, sino también transformar las causas o problemas y poder a través de ellos remediar, quizás no en su totalidad, pero sí hacer valer los derechos
del pueblo indígena maya, pues en su momento lo mencioné, se vio afectado dentro de esta pelea de territorios, el poder y todo lo que generó este conflicto entre ambas partes. De acuerdo a esto, pues el contenido global de los derechos humanos surge en esto, reflexionando y haciendo un acuerdo sobre las entidades y derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, 29 años después, cabe destacar que a la fecha pues no se ha logrado cumplir en su totalidad, puesto que todavía seguimos viendo en la actualidad muchos pueblos indígenas que siguen peleando por la justicia, porque se encuentren quizás todavía a sus seres queridos desaparecidos derivado al conflicto armado como tal. Sin embargo, pues esto es una lucha que el pueblo indígena ha tenido constantemente durante todo este tiempo y que al final pues solo buscan algo en común, que es hacer valer sus derechos, su voz y su voto. Gracias. Mónica Galicia, grado, avance y estado actual de los acuerdos. El grado de cumplimiento por parte del Estado ha sido nula, según organizaciones nacionales e internacionales. El Estado ha facilitado procesos, aunque un poquito limitados. Una de estas limitaciones es que la gente que está en el poder solamente ve por sus intereses y no por la del pueblo, mucho menos lo que se encuentra en los tratados. Se ha logrado avanzar un poquito gracias a la presión de los pueblos indígenas y de las personas que están en el poder con conciencia, que están de acuerdo a lo que está en los acuerdos. Uno de los avances que se han visto es el reconocimiento de identidad étnica y cultural de la nación. Aún así, el Estado ha puesto a líderes mayas en poder ejecutivo, legislativo y judicial, aunque justificando que la estadía de ellos es como que gracias a eso no se ha podido avanzar, ya que ellos no ven o no están viendo los temas de vital importancia como lo es el derecho civil, político, social y económico de los acuerdos. Gracias. Mi nombre es Maritza Trejo y estaré mencionando algunos datos adicionales sobre los acuerdos de la identidad de los pueblos indígenas. Muchos guatemaltecos solemos renegar de nuestra parte indígena y aspiramos a nuestra parte española o extranjera. Al no involucrarnos es porque hemos desvalorizado la herencia cultural maya por desconocimiento, por inercia o por racismo. Esto históricamente ha afectado profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y su participación política. Los acuerdos de paz son solo conocidos por una parte de la población, como son los académicos y los que están más cerca de la capital. El elemento básico para el no cumplimiento de los acuerdos es el racismo que existe en Guatemala, que está complementado por un sistema económico y político que excluye a estos pueblos indígenas. Mi nombre es Johnny Bellis. En este caso, en conclusión, sobre los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas, podemos concluir que Guatemala tiene la capacidad, así como la obligación de implementar políticas efectivas en materia de derechos humanos para erradicar la discriminación hacia los pueblos indígenas. Recordemos que estos acuerdos en temas de negociaciones fueron uno de los más complicados, tanto por la sensibilidad de los temas que se trataron, así como las partes involucradas, tanto la URNG como el Estado. También el Estado debe garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y el bien común, no importando la raza o ascendencia, y garantizar las garantías constitucionales en ley establecidas para cada uno de los habitantes de Guatemala. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación.